de reporteros desde temprano sobre el interrogatorio a Jorge Barata con los que corresponde a Luis Alba Castro, exministro priista y principal aportante al partido aprista. Desde el Congreso, en este momento la bancada aprista está dando una conferencia. Que se pretendió meter, en el sentido de que esa era una especie de soborno, coima, digamos, camuflada, quedó absolutamente claro de que se trataba de un pago lícito. El haber querido tener al presidente Alan García con grilletes era lo que querían muchos de sus adversarios. Y por eso 5 días antes y sin esperar este momento que era primordial, que era fundamental para finalmente todos conocer la verdad que hoy ya sabemos y que nosotros como miembros del partido aprista obviamente ya conocíamos porque él nos lo había hecho saber, eso era lo que querían. Querían prisión preventiva, querían tenerlo enmarrocado y eso jamás lo iba a permitir el presidente Alan García, porque con honor siempre nos dijo que a nosotros nunca se vendió. Por eso hoy en día voy a conversar con mis compañeros de poner en un proyecto de ley lo que ya establecen sentencias del Tribunal Constitucional, lo que ya establecen plenos casatorios. César San Martín, ¿qué puede decir? ¿Amistad con el partido aprista? Jamás. Sin embargo, nosotros vamos a incorporar en una propuesta legislativa ciertas medidas, precisiones respecto a la prisión preventiva para que no se siga cometiendo este abuso, como vemos que se quería hacer 5 días atrás con el presidente Alan García y que se ha cometido también con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hoy en día nosotros muy emocionados y muy tranquilos y con el honor y la satisfacción de comprobar que lo que siempre nos dijo el presidente Alan García era verdad. Él es inocente. ¿Cómo puede interpretarse lo que ha señalado el señor Jorge Barata? Ustedes señalan que este dinero no ingresó a la campaña. Entonces, ¿qué pasó con el dinero? ¿A dónde fue? Esa es una pregunta que hay que hacérsela a Alba Castro. Él ha declarado en proceso, él no se encuentra, digamos, al 100% en su salud, y ha señalado que no lo recuerda. Pero la contabilidad del partido registra las campañas también de los candidatos. Y cuando uno calcula más o menos lo que presentó Lucho Alba como gastos de su campaña al Parlamento del año 2006, hay una cifra, digamos, más o menos coincidente, ¿no? De manera que ese es un tema en el que el partido simplemente tomó notificación. Ustedes saben que la campaña de los parlamentarios se hace por su cuenta, no es campaña del partido. Solamente para la contabilidad uno tiene que decirle al partido qué es lo que ha gastado. Así que la certeza está en que no ingresó a las cuentas del partido tanto porque OMPE así lo comprobó, con los estudios contables y las pericias que se hicieron, y porque además hay una investigación fiscal desde hace ya 3 años, en el sentido de que han revisado todas las cuentas del partido y no se ha detectado un ingreso que no esté justificado como pudiera ser ese. Hay una iniciativa del congresista Víctor Andrés García Belaunde para presentar una moción para interpelar al ministro del Interior sobre las condiciones en que se realizó el allanamiento a la vivienda del expresidente Alan García. ¿La cédula parlamentaria aprista va a apoyar esta moción de presentarse? Como presidente de la Comisión de Defensa, hemos pedido una información al señor ministro. Como ustedes saben, es relación de personas que han asistido, el personal policial que asistió, qué otras personas asistieron. Le hemos pedido el video sin editar y con audio y las fotos. Le hemos pedido cuál es la base legal del protocolo y cuál es el protocolo. Le hemos pedido el plan de operaciones, que tiene que haber existido, sin duda. Entonces, cuando recibamos esa información, que espero que sea pronto, porque lo hemos pedido con carácter de urgencia, vamos a evaluar esa información, ¿no? Con los documentos en la mano evaluaremos lo que corresponda, no descartamos nada, evaluaremos lo que corresponda. Pero ese es un tema que tiene su momento. El momento de hoy es la inocencia de Alan García.
Esa es la noticia de hoy. No es lo que dice un ministro u otro ministro. Aquí hay que centrarnos en el asunto. 30 años lo han agraviado, lo han insultado a Alan García. En el gobierno de Humala, 5 años seguidos de megacomisión e insultos. Y en los últimos tiempos, igualmente, una tremenda campaña de desprestigio para terminar en lo que estamos terminando. En la muerte de él, tan injusta y tan dura, y en la inocencia declarada nada menos por quien se atribuye como el hombre que sabía todo el manejo de las coimas o pagos o aportes o como se le quiera llamar. Eso no ha existido en el caso de Alan García, lo ha dicho textualmente Jorge Barata, y esa es la noticia relevante. Alan García es inocente, no pidió dinero directa ni indirectamente para el partido ni para él. Ese es el tema concreto. Bien, ha sido la bancada aprista, es decir, los 3 congresistas del APRA que quedan en el Congreso, y ha dicho Jorge del Castillo que la noticia de hoy es la inocencia de Alan García. Eso lo he dicho textualmente, la noticia de hoy es la inocencia de Alan García, pero creo que estamos recibiendo mensajes diferentes entonces los apristas de otras personas, porque según lo que ha dicho Barata, ha confirmado que le entregó en la campaña de Alan García, le entregó al APRA $40.000 y a Alba Castro, con seudónimo de Laque, le entregó 60.000, pero ¿qué ha dicho Mauricio Mulder? Que, ojo, eso lo tienen que responder Luis Alba Castro, pero que además eso no entró en la campaña presidencial, sino que cada uno también hacía campaña por sí mismo, y que ellos, calculando la información que entregó Alba Castro al partido, esos $60.000 lo podría haber utilizado él, Alba Castro, para su propia campaña. Bueno, esto todavía se tiene que analizar y se tiene que ver, pero también Barata ha confirmado los 4 millones entregados a Nava. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la bancada aprista? Que Barata no ha dicho que ningún dinero, que además, ojo, todo este dinero del que estamos hablando ha salido de la Caja 2, ha salido del Departamento de Operaciones Estructuradas, es decir, del dinero ilícito que Odebrecht utilizaba para coimear, para darle dinero a la gente que quería sobornar de alguna manera, sea anticipadamente o sea posteriormente, ¿no es cierto? Pero bueno, todo ese dinero salió de la Caja 2, es dinero ilícito. Entró al APRA, según un Jorge Barata, para la campaña, y entró a las arcas de Nava, a través de Atala, ya hemos visto este tema. Ahora, lo que al parecer todavía no se confirma es que Barata haya dicho que este dinero era para Alan García, o que se conversó con Alan García del tema de que reciba dinero. Pero en el caso de Keiko Fujimori tampoco es que había una conversación directa con Keiko Fujimori sobre sobornos o sobre coimas o sobre beneficiarlo de alguna manera. Bueno, Keiko Fujimori no llegó a ser gobierno tampoco, sin embargo, está atravesando por un proceso por ser cabeza de este grupo. Entonces no se puede hablar de la inocencia de Keiko Fujimori, tampoco se podría hablar de la inocencia de Alan García todavía, pero la bancada ya está hablando de su inocencia. Pero aparte la bancada, a través de Luciana León, está hablando de modificar o mejorar o acentuar algunas cosas de la ley para ver el tema de la prisión preventiva, que ahora, en este momento, lo está criticando todo el mundo, viendo ciertas cosas que han pasado, como el suicidio de Alan García y como la situación de Pedro Pablo Kuczynski. Pero hasta hace unas semanas todos estaban de acuerdo con que la Fiscalía y el Ministerio Público sea fuerte, sea duro, sea implacable con los acusados de corrupción. Eso es una verdad. Aquí estamos en el programa La Verdad en Exitosa y vamos a decir unas cuantas verdades. Pero Luciana León ha dicho que va a hacer este proyecto de ley y vamos a hablar justamente de eso con el abogado penalista con el que estamos ya en estudio, Jorge Zúñiga, pero regresando de una pequeñísima pausa. No se mueva. A mí no me van a dejar mentir. Hasta
hasta hace unas semanas todos celebraban las detenciones preliminares, las prisiones preventivas, todos decían, está muy bien, hay que ser implacable, está muy bien, hay que levantarse en peso a todos los corruptos. Claro, ahora la situación está como que, no, ¿por qué esto no está tan bien? Se está utilizando mal la ley. Bueno, vamos a conversar sobre este tema con Jorge Zúñiga, que es un abogado penalista, especialista en estos temas. Y tú me decías, es un poco, por ejemplo, vamos a comenzar por lo último, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ya le dieron 36 meses de prisión preventiva, que es más tiempo de lo que estuve en el gobierno, ¿no? En efecto, va a estar más privado de su libertad que lo que ha sido presidente. En prisión preventiva que durante su periodo presidencial. Exacto, que fueron 20 meses. ¿No? ¿Está bien esto? Hay un detalle que se ha perdido de vista, ¿no? O sea, en efecto, todos estamos convencidos que la lucha anticorrupción es importante, estamos convencidos que queremos a los corruptos presos y todo lo demás, y sin lugar a dudas hay sospechas sobre muchas personas que han estado en el gobierno en diversos cargos, desde el presidente hasta ministros y funcionarios, etcétera. Pero yo sí creo que más importante que las prisiones preventivas, porque se ha desnaturalizado un poco el contexto y hoy por hoy todos nos preocupamos si es que ese dinero era para la corrupción o no, si es que el hecho es ilícito o no, cuando en realidad el tema de fondo, si nos preocupa realmente la corrupción, es ir al siguiente paso, ¿no? Que son las acusaciones. En el caso de Ollanta Humala, por ejemplo, que fue el primer elemento o el primer expresidente de los más recientes que estuvo involucrado con actos de corrupción y que se le imputó una prisión preventiva y tuvo que agotarse. Mucha gente salivaba, ¿no? Exacto, la gente festejaba mucho el tema de la prisión preventiva. Luego llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional una vez más explicó que la prisión preventiva y toda privación de la libertad, mientras no existe una condena, debe ser entendida como una situación de manera excepcional y no más bien como la regla. Entonces, casi, agarrándolo en el aeropuerto que se va a ir, oye, no, tú te vas a ir, vamos a meterlo en prisión preventiva. Una cosa así, más o menos. Exactamente, pero lo que hay que, en realidad la lógica de la prisión preventiva tiene que ser eso, una medida excepcional. Entonces, yo resalto mucho el caso de Ollanta Humala, ¿por qué? Porque del caso de Ollanta Humala a la fecha tenemos que ha pasado poco más de un año o dos, y todavía no tenemos una persona que esté imputada de un delito porque no se ha formulado la denuncia, todavía no estamos en una etapa de acusación, no se le ha condenado. Entonces, aquí hay algo, creo yo, que está funcionando mal. Pero si estamos viendo que están pidiendo los fiscales 36 meses de prisión preventiva, es porque se van a demorar ese tiempo. Pero claro, totalmente de acuerdo, pero lo que pasa es que el plazo de la investigación no tiene que ser necesariamente ir de la mano con el plazo de la prisión preventiva. O sea, es más, hay una sentencia que ha salido hace poco más de 2 semanas, donde justamente reconoce algunos elementos importantes dentro de la prisión preventiva, que establece, por ejemplo, lo siguiente, te dice, en principio tenemos que tener en claro que la prisión preventiva es una medida excepcional, no es la regla. ¿Okay? Y tú tienes que tomar en cuenta que se va a dar solamente la prisión preventiva cuando tú tengas medios concretos, no supuestos, porque claro, podríamos ponernos en 1.000.000 de supuestos de una persona cualquiera, pero Pablo Kuczynski, Alan García, quien fuera, de que se puede escapar porque claro, porque tiene recursos, porque es político, porque conoce a gente. Ahí vemos a Alejandro Toledo. Exacto, ¿no? Es un caso que se puede dar. Tenemos ejemplos, tenemos muestras. Claro, pero en el caso de Toledo, como bien lo dijo, él ha salido sin ninguna restricción. Claro, entonces, pero ya se la solía todita. En ese caso, probablemente se le pasó a la Fiscalía hacerlo cuando tendría que haberlo hecho. Sin embargo, o sea, además que ya teníamos que él no había participado en algunas diligencias que podrían entrar a sospechar que él iba a fugarse. Que no es el caso, por ejemplo, de Pablo Kuczynski, ni de Alan García, ni de Keiko Fujimori, que fiel a su vía crucis, asistieron a todas las diligencias, participaron de todas las diligencias, justamente en el temor de que no sean imputados como un peligro de fuga. Lo vimos entrar a una embajada pidiendo asilo. Pero, a ver, está reconocido, yo sé que es una cuestión difícil de tolerar a veces, pero está reconocido, por ejemplo, la posibilidad que él pueda, si él considera que es un perseguido político, puede meterse a cualquier embajada. Al final el resultado sabemos qué es lo que pasó, ¿no? Él pudo salir. Sí, claro, pero en ese caso, digamos que había una muestra de que quería evadir de alguna forma. Probablemente eso podría haberse valorado. Yo no niego eso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vimos la resolución de la detención preliminar, en el caso concreto de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, la parte más sensible es justificar, no si es que cometió o no el delito, porque no es la etapa. O sea, sin lugar a dudas hay indicios de que parece la comisión de un delito en todos los casos. Y eso podemos decir que estamos de acuerdo, que es inocente o no, pero todavía no estamos en la fase para evaluar. Eso es lo importante, ¿no? Lo importante aquí es evaluar si hay peligro de fuga o peligro de obstaculización. Y en el caso concreto de Pedro Pablo Kuczynski, se argumentó eso en 16 líneas. Entonces, un derecho tan importante como la libertad de una persona que supera los 80 años, que sea justificado en 16 líneas, me parece completamente arbitrario. Pero a la hora que el juez no ordena esta prisión preventiva,
Él dice... Detención preliminar. Perdón, no. Primero la detención preliminar, luego la prisión. Pero claro. después la prisión preventiva. Sí. Estoy hablando de la resolución de la prisión preventiva. Él habla del hecho de que su esposa esté fuera del país. Eso puede ser una... Lo que pasa es que eso es un hecho, y justamente esta casación que ha salido hace un par de semanas, habla de que tiene que tratarse de situaciones concretas, no de especulaciones. O sea, yo puedo especular de que sí, pues tiene la esposa allá, puedo especular que además él en algún momento tenía la nacionalidad americana. El que tenga la esposa allá no es la especulación es que porque tenga la esposa allá a eso iba, se puede ir más fácilmente, ¿no? Entonces lo que ha dicho la Corte Suprema es decir, no me valen las especulaciones, tengo que evaluar hechos concretos sobre el peligrosismo que existe con respecto a la posibilidad de fuga. Porque, por ejemplo, un común denominador en estos procesos era que, claro, este señor integró una organización criminal y como hay un presupuesto que dice que el hecho de formar parte de una organización criminal es un supuesto que me permite inferir la posibilidad de la fuga, es un hecho abstracto. Y lo que me pide la Corte Suprema es que yo hable sobre hechos concretos. ¿Cuáles son los hechos concretos? Que, como tú me mencionabas hace un momento, yo lo encuentre justo con sus maletas yéndome al aeropuerto. O lo encuentre correos, coordinaciones con otras personas en las cuales en efecto se está coordinando una posible fuga, un viaje, etcétera. Pero en el caso de él, es más, hay una norma expresa, el artículo 190 del Código establece, ¿no?, que para las personas mayores a los 80, 65 años les corresponde la detención domiciliaria. Doctor, también es cierto que estamos en un contexto bien complejo. Es la primera vez que la Fiscalía, que el Ministerio Público está enfrentando de esta manera y con investigaciones así de gruesas, ¿no? Además, un caso que no interviene solamente en nuestro país, sino muchos países con empresas internacionales, ¿no? Entonces, son casos complejos y es la primera vez que vemos una lucha frontal contra la corrupción desde funcionarios hasta gobernantes. Totalmente de acuerdo. En efecto, el fiscal es un grupo de la Fiscalía. En efecto. El fiscal y muchos recursos que ya sabemos. El fiscal Vela justamente resaltaba eso, decía, hay que tomar en cuenta que la lucha anticorrupción continúa y claro, hay que entender un poco que esto no es un caso común, es un caso contra la más alta clase política que tiene el país. Históricamente es la primera vez. Es la primera vez que tenemos a tantos expresidentes involucrados en una investigación de ese tipo. Eso no está en telejuicio. No involucrados, porque tal vez antes han estado involucrados, sino procesados. Totalmente de acuerdo. Pero el hecho de que justamente recién se les pueda investigar este tipo de autoridades permite ver un grave problema que antes, como tú lo mencionabas al inicio, nadie se daba cuenta. El exceso de la prisión preventiva. Nosotros tenemos un gran problema. La lógica de modificar el Código Procesal Penal en el año 2004 por el código vigente que todavía está en proceso de implementación era justamente demostrar que el sistema penal puede funcionar y encarcelar a aquellas personas que realmente han cometido un delito y tratar de reducir al mínimo la posibilidad de personas sin condena privadas de su libertad. Porque se había demostrado que bajo las reglas del Código de Procedimientos teníamos que más del 50% de personas privadas de su libertad estaban privadas sin condena. Ok, estaban en esta lógica de la prisión preventiva. Sin embargo, bajo el argot o bajo la lucha o bajo la idea de la lucha contra la corrupción, estamos llegando exactamente a lo mismo. Estamos llenando los penales de personas que sin la necesidad de contar con una condena están privadas de su libertad. Eso es un hecho real. Y claro, obviamente ahora se ve traslucido con mayor evidencia cuando se trata de la clase política. Pero es una situación que, a mi criterio, sí debería ser mejorada, pero no parte de la mejora legislativa, porque la ley está dada. Eso es lo que yo le iba a preguntar. ¿Tiene sentido que la congresista Luciana León quiera mejorar la ley por sí, o la ley es clara y no permite que pase esto? O sea, si hay una mejora de la ley, igual todo depende del criterio que tenga el juez y el fiscal. Exacto. Lo que pasa es que la ley, en realidad, hay disposiciones de textura abierta, ¿no? Por ejemplo, uno de los presupuestos de la prisión preventiva es fundados y graves elementos de convicción. Si tú me buscas en algún lugar cuáles son los fundados elementos de convicción o graves elementos de convicción, no hay una definición legal de ese término. Lo que obviamente nos lleva a que exista una corriente jurisprudencial o de interpretación de los jueces que va a permitir más o menos entender en qué supuesto se va a dar. Lo que ha generado, por cierto, la perversión de algunos jueces de entender la prisión preventiva como una regla. Entonces, en supuestos como estos, por más que tú me cambies la denominación o la disposición o el texto del código respecto al tema de la prisión preventiva, es muy probable que un juez, bajo la concepción de que la lucha contra la corrupción requiere medidas graves, agresivas, en todos los casos de corrupción o en la mayoría de casos de corrupción termina dando fundados los requerimientos de prisión preventiva.
cuando no necesariamente se van a dar supuestos, van a darse esos supuestos. Yo recuerdo hace un par de años, me acuerdo un caso muy sonado que fue el caso de los monos de Quemepampa, en el cual se detuvieron a cerca de 57 personas y se le dispuso la prisión preventiva de las 57 personas. Y en la apelación solamente quedaron detenidos o presos, me parece, cerca de 11 personas. Y se condenaron al final en ese proceso a cerca de 5 o 6 personas. Lo que demuestra la ineficiencia de la prisión preventiva. Pero no es un problema legal, es un problema de unificar criterios a nivel jurisprudencial. O sea, la Corte Suprema hace lo suyo, pero hay que entender también que la carga que tiene la Corte Suprema no le permite atender todos los supuestos. Y en la lógica de la independencia judicial, estos supuestos son supuestos interpretativos que pueden ser o no aplicados por los jueces con cierto margen de discrecionalidad. Ahora, es cierto que históricamente, o sea, la corrupción no empezó con Odebrecht, ni con el Club de la Construcción en nuestro país. La corrupción viene de muchos años, de muchas décadas en nuestro país, y siempre nos hemos visto, el pueblo, la población, siempre nos hemos visto con esta impotencia de no poder hacer algo, de ver que no se haga algo. Entonces, ahora el pueblo, la población, la ciudadanía, al ver que el Ministerio Público está haciendo algo, está investigando, está de alguna forma, se ve eso además concreto en agarrar a la gente y meterla en la cárcel, cuando ya se tiene una presunción de su culpabilidad, de alguna forma también el ciudadano siente cierta satisfacción. Lo que ¿no? pasa, yo creo que eso más bien tiene que ver con una condición natural del ser humano, ¿no? Hace poco leí un poco sobre la felicidad y lo que te decían un poco de la felicidad, decían la percepción de la felicidad, un estudio del estudio Arellano, decían la percepción de la felicidad propia nos marca del 1 al 20 sobre el 16. Pero esa misma percepción de la felicidad respecto al resto marca una percepción de 13. Quiere decir que todos percibimos que somos felices, pero que el resto son infelices. En esa misma lógica existe un rechazo natural contra la clase política en general. Entonces, sin lugar a dudas, cualquier gobernante que tengamos tiene un grupo que lo apoya y un grupo que está en contra. Y sin lugar a dudas, el día que este político caiga en desgracia, el grupo que lo apoya saldrá a defenderlo y el grupo que no lo apoya saldrá más bien a atacarlo. Entonces, si nosotros analizamos un poco las estadísticas electorales que hemos tenido nosotros, no tenemos candidatos presidenciales que hayan ganado con más allá del 40%. Pero a donde yo iba es que muchos políticos han sabido y saben hacer digamos, muchos políticos no van a hablar directamente con los que tienen la plata para recibir el dinero. Sí, pues, sin ¿no? lugar a dudas. Eso es parte de cualquier organización criminal, ¿no? Y eso es lo que está viendo esta Comisión Especial de Investigación del Ministerio Público. Eso es lo que está tratando de probar, ¿no? Tratando de ver por dónde agarro a esta gente que nosotros sabemos que se ha beneficiado, pero que directamente no tenemos la prueba. Claro. No vamos a tener el documento, no vamos a tener la delación sobre este personaje, sea Alan García, sea Keiko Fujimori, no vamos a tener directamente el hilo, pero tenemos que agarrarlo por un lado. Claro, y por eso tenemos que investigar y ver y ahondar y sacar de acá y sacar de allá, y mientras tanto hay que detenerlo. Claro, pero lo que pasa es eso, Giovanna, o sea, lo que tú me estás hablando es de probar, y esa es otra etapa. No es materia de análisis de la prisión preventiva ni la detención preliminar el probar, salvo que yo tenga evidencia, porque eso es lo que me pide ahora la Corte Suprema, que tenga evidencia concreta de que estas personas o se me van a escapar del país o van a utilizar algunos de los medios que tienen para poder entorpecer. Pero ojo, además de eso me exige otra cosa, que yo justifique por qué no le aplico otra medida. Por ejemplo, si tú me dices que alguien como el presidente Pedro Pablo Kuczynski puede entorpecer la investigación porque es un expresidente y tiene un grado de influencia determinado, puedo establecer una medida que esté detenido dentro de su domicilio. Y dos, puedo establecer incluso la imposibilidad de que se comunique con determinadas personas que a criterio de la Fiscalía forman parte de la organización. Y eso es válido con el presidente Pedro Pablo Kuczynski como con cualquier procesado. Con cualquiera. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para esta entrevista, pero muchísimas gracias por estar conmigo y seguro en otra ocasión vamos a seguir hablando del tema. Muchísimas gracias. Tenemos que ir a una pausa rápidamente y volvemos. Once y 35 de la mañana y tenemos que hablar de un tema bastante grave, preocupante. Nosotros, mientras que informábamos lo que había pasado, lo que estaba pasando con el presidente Alan García el miércoles de la semana pasada,
algo iba a ocurrir y algo ocurrió esa noche. Y para hablar del tema estamos con Luis Alberto Sánchez, experto en temas contra el terrorismo y aparte director de la ONG Huayna Cuna Perú. ¿Qué significa primero? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. ¿Qué significa Huayna Cuna? Bueno, Huayna Cuna quiere decir jóvenes, jóvenes cambiando el país, jóvenes cambiando el Perú. Bien, ¿qué pasó ese miércoles mientras que todos estábamos sorprendidos, estábamos alarmados, ¿no?, por lo que había pasado con el expresidente Alan García? ¿Qué era lo que se había organizado aquí en nuestro país? Bueno, es el 17 de abril, en horas de la tarde, se organizó lo que los terroristas han llamado el Sendero Luminoso, el Día del Prisionero Político, que es una celebración de corte terrorista y la cual tiene como objetivo hacer un homenaje y pedir la libertad de Abimael Guzmán Reynoso y otros presos por terrorismo de otros países. Verás, en esta celebración del 17 de abril han estado todos los colectivos y facciones del Sendero Luminoso. Ha estado el Movadez, ha estado AFADEVIC, ha estado Ratio Iuris, que hace poco Ratio Iuris fue la que protagonizó una serie de videos en Bolivia, ¿no?, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha estado también Hijas del Pueblo. Han estado también colectivos del Movadez San Marcos, del Movadez de Pedro Ruiz Gallo, de la Universidad de Huánuco, de la Universidad de Ayacucho, de la Universidad de Puno. Es decir, ha estado todas las facciones de Tenemos imágenes que tú mismo nos has hecho llegar sobre esta reunión. ¿A quién vemos hablar? Este es un terrorista de la Asociación de Expresos Políticos del Perú, que es el núcleo central en esos momentos del Sendero Luminoso y que tiene mucho más poder que el Movadez. Es el brazo político. Exacto, es uno de los brazos políticos, que es un nuevo brazo político o que digamos que se está dando a conocer recién. Tiene mucho más poder que el Movadef dentro de la estructura del Sendero Luminoso, porque acá están todos los terroristas que han salido de prisión. ¿Y por qué han salido de prisión? Obviamente porque ha habido leyes muy débiles en el Perú, a partir del gobierno de Alejandro Toledo, que los han permitido salir en libertad. Y han salido en libertad para esto, para organizar eventos internacionales a favor de Abimael Guzmán, donde pide además la libertad también de Víctor Polay Campos, del MRTA. En esta mesa, por ejemplo, lo que estamos viendo, en el centro estamos viendo a Percy Mendoza. Percy Mendoza, el de camisa azul, es el secretario de la Coordinadora Internacional Sendero Luminoso, que tiene un nombre infausto, que le han puesto Coordinadora Internacional por la Libertad de los Presos Políticos de América Latina y el Mundo. Es un nombre tan largo, le han puesto estos terroristas a su coordinadora y que tiene como objetivo principal buscar la libertad de Abimael Guzmán Reynoso. ¿Él ha sido probado que ha pertenecido a Sendero Luminoso? Por supuesto, Percy Mendoza ha purgado cárcel por prisión. Ha purgado cárcel por terrorismo. Por terrorismo. Y esta persona que está hablando, el que está tomando la palabra, junto a un miembro de otros integrantes del extranjero de la coordinadora, ahí está Vilmar Bausa de Chile, de la Asociación Nacional de Expresos Políticos de Chile, y Walter Mujica, que también está en extremo izquierdo. Esa persona, la cual no se ha podido identificar porque en el video principal está ininteligible, no dicen su nombre además, pero esta persona es miembro de la SEC. Y esta persona es que muestra su sujeción al pensamiento Gonzalo y lo dice públicamente. Y esto a mí me preocupa bastante. A ver, ¿cuáles son sus palabras? ¿Con qué palabras dice esto? Que el Estado busca perseguir, o sea, en su infernal, digamos, y su delirante visión ideológica, él dice que el Estado busca perseguir a los que profesan el pensamiento Gonzalo. Como si el pensamiento Gonzalo pues fuera algo bueno y fuera pues algo que habría hecho bien al país, cuando todo lo contrario, solamente ha sembrado horror y sangre en la población. Eso nos queda claro a todos los que sabemos lo que pasó. Pero en este evento quiero mencionar algo más. En este evento, porque es un evento casi con 4 horas de duración, nosotros tenemos casi todo el material, hemos colgado solamente algunos videos, ha habido niños. Porque el evento ha estado dividido en 2 segmentos. Uno, que es el primero, que es la exposición política. O sea, la parte ideológica. Claro, la parte ideológica, porque es el Congreso en sí, porque al principio eso estaba diseñado como un evento. Y yo voy a decir por qué se convirtió en un Congreso. Pero en este evento donde estaban facciones de la Coordinadora Internacional del Sendero Luminoso, tanto colectivos de Argentina, de Chile, han venido representaciones de México. Para que la gente tenga claro, por si acaso, todos estos grupos lo que buscan y con lo que están de acuerdo es con que Abimael Guzmán tiene que salir de prisión. Sí. Que es un preso político, no que es un asesino genocida, sino que es un preso político y tiene que salir en libertad, y están de acuerdo con su pensamiento. Ese pensamiento que mató, asesinó a tantas personas, están de acuerdo con ese pensamiento y por ende están de acuerdo con la lucha armada. Exacto. Ellos tienen un plan de lucha armada que acá lo exponemos, lo expusimos, que es el Plan Amanecer.
El Plan Amanecer es la incubación de una lucha armada que en teoría debería estar lista en el 2021 o con los años posteriores. Pero, Ahora, dentro de este evento quería señalar lo siguiente. Ajá. ¿Por qué han habido niños? Porque ha habido dos segmentos, un evento político y otro evento musical. En el evento musical han estado dos bandas, que es Yoru, que es una banda turca. Ya. Que ha estado allá, Ya. que es una banda además que tiene relación con el Frente Revolucionario, y los miembros del Frente Revolucionario de Turquía también han estado ahí, que de acuerdo a sus autoridades de su país es un frente de tipo terrorista. Ya. ¿Ya? Y el otro es Revolución Sonora. Revolución Sonora tiene nexos con Sendero Luminoso y con todas esas facciones y brazos políticos de... ¿Cuánta que gente tiene habrá Guzmán. participado? 100 personas aproximadamente. 100 personas, 100 familias personas. enteras, con niños. También familias enteras. Y ¿Más jóvenes que adultos? ha habido de todo, porque ha sido heterogéneo. Ya. Ha habido tanto jóvenes, adultos, de todas las edades. Pero lo que quiero señalar es que en este evento, en el acto musical, en las canciones que se han tocado, en lo que se ha interpretado, han estado niños que han estado cantando las canciones y prácticamente han participado en las ¿Y celebraciones. todas estas canciones tienen contenido Por supuesto, todas terrorista? por supuesto, porque todas estas canciones, o sea, en sí, la naturaleza misma del acto musical era para homenajear a Abimael Guzmán Reynoso. Y los niños han estado ahí, homenajeando también a Abimael Guzmán Reynoso, pidiendo su libertad. Tú me decías que en esta reunión se ha celebrado lo que pasó aquel día en la mañana con Alan García Pérez. Sí, en horas de el acto cultural, bueno, ellos lo llaman acto cultural, el acto musical que ellos han hecho, esa macabra obra, ha sido con una hora de duración y ha sido ya para culminar el evento, dura una hora. En ese evento han celebrado también la muerte de Alan García, porque se le veía pues, y esta información son de fuentes de la San Marcos, de los datos universitarios, que a nosotros nos han contado que la misma gente del Movadef ha dicho eso ya, que el acto musical al final lo han aprovechado para celebrar la muerte de Alan García Pérez. Porque tú sabes que Alan García pues estaba siendo enjuiciado también por estas personas, por los hechos del Frontón, A ver, en donde era la develación del motín terrorista en 1986. cuando retrocedemos a los inicios de Sendero Luminoso, lo primero que hacían era convenciones, reuniones, ¿no es Sí, cierto? sí. La cúpula de Sendero Luminoso con Abimael Guzmán en la cabeza. La década del Hacían 70. horas, exacto, la década del 70, hacían horas de charla en el que Abimael Guzmán desde recitaba hasta imponía su pensamiento, su ideología, ¿no es Sí, cierto? sí. Y después de algunas reuniones es que recién se habló de la lucha armada. Esta reunión que ha habido el 17 es de las mismas características de las primeras reuniones de Sendero Luminoso. Obviamente es de la misma naturaleza. Es de la misma naturaleza porque en este evento se ha reafirmado el pensamiento Gonzalo. Han reafirmado su sujeción a ese pensamiento genocida y asesino. Y también se toma como referencias partes de los libros de Mao. Sí. El pensamiento maoísta, el pensamiento marxista, leninista, todo eso. Es más, incluso en esta reunión... O sea, se comienza a impartir la ideología. Sí, incluso en esta reunión, Walter Mujica, que es otro expreso por terrorismo, ha leído una carta de Osman Morote. ¿Cómo ha sido posible? Porque en el video que hemos colgado fotos está una carta que ha mandado Osman Morote desde el penal de Ancón. Desde prisión ha mandado una carta para este evento. Sí, para este evento, donde cual felicita a los organizadores, pero en esa carta además, en esa carta quiero señalar esto, en esa carta Osman Morote habla del futuro de Sendero Luminoso y muy claramente les dice que ellos tienen que seguir con el camino trazado por Abimael Guzmán Reynoso, a quien llama maestro. Es una barbaridad. Ahora, o sea, en otras palabras, no han renunciado al pensamiento Gonzalo. Para hacer esta reunión, ¿dónde se ha hecho esta reunión? En San Juan de Lurigancho. Ya, para hacer esta reunión, si es con concierto y todo, han tenido que sacar un permiso. Bueno, obviamente sí. O es posible que lo hayan hecho en el local de alguno de los familiares de los terroristas. Pero igual, si es que va a haber música, va a haber concierto o algo, tendrían que tener un permiso municipal o algo. Tendrían que tenerlo, lo han hecho de forma ilegal. Se tendría que también saber eso. De forma clandestina. Así como ustedes tienen el material, imaginamos que inteligencia de la policía o del ejército debe tener esta información también. Yo también imagino lo mismo, pero de todas maneras yo lo pongo acá en Autos y acá en Exitosa. Nosotros vamos a dar todo el material que tenemos a la DIRCOTE en los próximos días, porque es bastante información que procesar. Acá solamente hemos enviado algunos videos, algunas fotografías y en sí es el contexto, la naturaleza de lo que ha sido. Pero quería hablar de esto. ¿Por qué decimos que la naturaleza del evento cambió? Porque quienes también han estado en este evento son integrantes de las FARC. Y los integrantes de la FARC han estado hablando de su proceso, de diálogos con el gobierno colombiano, además que prácticamente han revelado que las cosas van muy mal
y dan a entender que en cualquier momento pues ellos podían regresan a la fuerza, optar por otro camino. Y lo principal, que se está, lo que en este evento se estaría proponiendo es que las FARC se integren a la Coordinadora Internacional de Sendero Luminoso. Es decir, la Coordinadora Internacional de Sendero Luminoso actualmente tiene casi 50 colectivos en América Latina, entre colectivos, micropartidos y organizaciones. Imagínate, en Argentina, en Chile, en Bolivia, y ahora también han integrado un tal Frente Revolucionario de Chiapas, México, obviamente están sumando, y ahora con las FARC, en caso de que se concrete esto, imagínate, además de eso, en Walter Mujica y Percy Mendoza han leído también parte de lo que son la Declaración de Santiago, que es por un evento que realizaron el año pasado en el estadio Víctor Jara, y en el cual pues también piden, por ejemplo, el cierre del penal de la base militar naval del Callao, que es uno de sus principales objetivos. Están también en contra de la demolición del mausoleo terrorista de Comas, en contra de las leyes antiterroristas, se quejan de las leyes antiterroristas del caso Perseo, entre otras cosas, pero dentro de todo esto también quiero señalar que es muy preocupante la presencia de las FARC en este evento. A mí me preocupa bastante porque ya estamos hablando de que hay un grupo que debería ser catalogado como letal, porque sería catalogado como letal en cualquier parte del mundo, y que este grupo además está pues preparando una lucha armada y que va a tener ahora como refuerzo a un grupo que ya estaba en lucha armada, como son las FARC. Y además en esto quiero señalar, han pedido también la libertad de Víctor Polay Campos en este mismo evento, y eso demuestra que hay una alianza en estos momentos de diversos grupos terroristas, obviamente. Obviamente. Entonces, a mí me preocupa bastante. ¿Y por qué quiero señalar esto? Porque el MRTA también tiene un frente político, que es el Frente Democrático del Pueblo, que lo hemos denunciado hace 2 semanas. Y el Frente Democrático del Pueblo ha estado involucrado en diversas marchas y protestas en el centro de Lima. Y para aquellos que digan que nosotros estamos en contra de la libertad de hacer política, no es eso. Estamos hablando de gente que de alguna forma está validando lo que hizo Sendero Luminoso, lo que hizo el MRTA, lo que ha hecho las FARC en Colombia. Están validando los actos de asesinato, de sangre, para cumplir sus objetivos. Discúlpame, ya se nos acabó el tiempo. Gracias por venir a hablar de este tema que a nosotros nos interesa mucho, además profundizar. Porque puede haber libertad de hacer política, sí, pero tenemos que dar información también a nuestros jóvenes y a nuestros niños sobre lo que ha sido la época de violencia, de terror en nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando del tema. Tenemos que ir a una pausa. Rápido y regresamos. Ya estamos de vuelta en La Verdad en Exitosa. Tenemos información en vivo con Noelí Bracamonte desde Chiclayo. Noelí, cuéntame, ¿qué ha pasado allá? Giovanna, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, información en vivo desde Chiclayo. En estos momentos se viene realizando una marcha por las principales avenidas de Chiclayo. Esto lo vienen realizando los dirigentes de la Central de Transportistas, quienes marchan en rechazo del alcalde Marco Gasco Arroba, ya que han manifestado que la autoridad quiere eliminar el servicio del auto colectivo y esto afectaría a más de 4.000 conductores. Indicar, Giovanna, que hay un promedio de más de 1.000 transportistas de autos colectivos, los cuales se han volcado a las principales calles de Chiclayo para poder realizar esta medida de rechazo. Por su parte, el alcalde Marco Gasco ha manifestado que la ciudad se va a reorganizar de cualquier manera y a evitar que se sigan creando más paraderos de autos colectivos de manera informal que puedan causar daño alguno, o en este caso pues en medida de prevención para cualquier tipo de asaltos, como se vienen suscitando en nuestra ciudad de Chiclayo a los propios transeúntes y también a los propios pasajeros. Giovanna, esta es la información que tenemos desde Chiclayo. Noelí Bracamonte para Exitosa Noticias. Gracias, Noelí. Y regresando acá a estudios, bueno, antes de ir con el siguiente tema, tenemos otra información en vivo desde Barranca. ¿Iván? Iván. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te Buenos días. escucho. Información en vivo para Exitosa Noticias. Lo que ha venido sucediendo en la provincia de Barranca, en lo que va del año, 11 muertes por sicariato han hecho que en una sesión de consejo
la municipalidad de la provincia efectúe la declaratoria de estado de emergencia a nivel de la seguridad ciudadana. Esto se hace como un primer paso para que el Ejecutivo sea, a fin de cuentas, quien pueda determinar la declaratoria de estado de emergencia. Hay que precisar que se han tenido, según las autoridades de Barranca, diversas reuniones con el ministro del Interior, que incluso, según precisa el alcalde provincial, dio una promesa que a finales del mes de marzo se iba a incrementar el número policial para la provincia de Barranca. Sin embargo, esto no se ha hecho, por lo que las autoridades han visto por conveniente tomar esta acción drástica, pero que ellos consideran tal vez es necesaria ante la grave ola delictiva que vive la provincia de Barranca. Ellos, en sesión de consejo, ya han acordado declarar en emergencia a la provincia de Barranca en el aspecto de seguridad ciudadana. Hablamos de más de 11 asesinatos en solamente lo que va del año. Sí, te escucho, Giovanna. Sí, Iván, si es que hay sicariato es porque hay mafias que también están luchando entre sí. ¿Cuál es el principal problema a nivel de organización criminal allá? ¿Terrenos? ¿Qué es? Te comento, Giovanna, que en los últimos 2 años Barranca ha sido escenario de mega operativos que han desarticulado a diversas organizaciones criminales, esto obviamente gracias a un trabajo de la policía. Sin embargo, eso todavía no desaparece. Las últimas muertes que se están dando en Barranca son, según se maneja la información, por posibles ajustes de cuentas. Sin embargo, como resultado también de estos enfrentamientos, han habido personas civiles que han resultado afectadas. Que no tienen nada que ver en los grupos, en las organizaciones criminales. Exacto, personas que por ahí caminaban por la calle, como sucedió hace poco más de mes y medio, unos sicarios intentaron asesinar a un empresario y él manejaba su vehículo. Cuando le disparan, él se descontrola y atropella y mueren 2 personas que se encontraban en un mercado principal de la provincia de Barranca. Esta es la situación que vive la provincia de Barranca, por lo que se ha pedido esta declaratoria de estado de emergencia ante, dicen ellos, la no acción del gobierno central en la provincia de Barranca. Información en vivo para Exitosa Noticias, Giovanni. Gracias, Iván. Hay que tener en cuenta que si hay sicariato, entonces hay mafias organizadas por algún tema, sea el tráfico de terreno, sea el tráfico de drogas, sean cupos, sean organizaciones que piden cupos a empresarios. Hay que ver cuál es el problema de fondo. Y ahora vamos a hablar de otro tema, porque hoy día estamos celebrando el Día del Libro y por eso estamos acá con Lili Lam, representante además del Ministerio de Cultura, que ha venido a conversar. Y yo lo que quisiera saber es cómo hacer que los padres entiendan que entregarle un libro a su hijo es casi llevarlo de viaje, es hacer que conozcan otras realidades, es abrir su mente y abrir también la posibilidad, la capacidad de mayor conocimiento, ¿no? De mayor evolución intelectual también. ¿Cómo hacer? Efectivamente. Muchas veces se tiene la idea de que un libro solamente se vincula a la formación o a la educación. Sin embargo, un libro también nos abre, como bien dices, un mundo de posibilidades, a conocer otras realidades, a reflexionar, incluso a tener un ejercicio de memoria en cuanto a las cosas que han sucedido anteriormente. Nosotros, bueno, estamos viendo actualmente las noticias y vemos que estamos pasando por momentos duros, que hay cosas que pueden resultar confusas, pero justamente un libro, tanto para niños como para grandes, puede ser un refugio justamente para encontrar un espacio de reflexión, de serenidad. Hasta puede reforzar valores, ¿no? Porque si uno lee un libro sobre otras culturas y lo que pasa tal vez en otros países, puede reforzar tus propios valores. Así es, y es justamente que desde el Ministerio de Cultura por eso pensamos en que uno de los principales lugares donde se tiene que fomentar la lectura es la familia, ¿no? Justamente para tener esa mediación de lectura que es tan importante. A veces los papás creen que, las mamás también creen que el colegio se encarga, pero en realidad el lugar donde empieza el fomento de la lectura, el amor por el libro, empieza en el hogar. Pero el Ministerio de Cultura no puede hacer ciertas campañas para, primero que nada, enseñarle a los padres cómo inculcar esto. Actualmente estamos desarrollando un trabajo bastante sostenido con la Biblioteca Nacional del Perú y con la Casa de la Literatura Peruana en un programa que se llama Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú.
Estamos capacitando a promotores culturales, mediadores de lectura específicamente, de diferentes regiones del Perú, para que adquieran herramientas para la promoción de la lectura. No solamente en espacios convencionales, como puede ser la biblioteca de la escuela, sino también en bibliotecas comunales, locales sociales y penales, entre los lugares que también, a los cuales también debería llegar la lectura. Bien, pero ¿no habría una forma de llegar más a la casa, al cerro, al asentamiento humano, a la choza, ¿no? A la choza de la señora que está lavando todo el día ropa de otras personas para poder sobrevivir, ¿no? Con agua que le tiene que comprar a palo. Es decir, nuestra realidad, ¿no? Llegar hasta esa señora que está además con sus hijos alrededor, llegar hasta esa señora y decirle, oye, mira, siéntate, y te vamos a enseñar esto, te vamos a enseñar este libro, y tú, si le enseñas a tus hijos a leer, van a tener esto. O sea, ¿no hay una forma de llegar más? Sí, en ese sentido, el trabajo que estamos realizando con las redes de bibliotecas comunales es estratégico. Nosotros ahí contamos con líderes de comunidades que se están capacitando justamente para poder transmitir estrategias de fomento de lectura a diferentes lugares. ¿Estos líderes llegan a toda la gente? Estamos trabajando actualmente, en el 2018 hemos trabajado con 9 regiones. Ya. Este año también planteamos lograr aumentar el número de participantes en el programa y brindar justamente esas estrategias para que no solamente se quede en la escuela o en la biblioteca, digamos en un lugar convencional de lectura, sino que llegue a donde dices, ¿no? A los espacios más alejados de nuestro país. Bien, ¿qué más le puede dar a un niño el leer un libro, sea para su edad, sea en compañía, sea solo? ¿Qué le puede dar? Por un lado está el desarrollo intelectual. Creemos firmemente que un niño que lee adquiere bastantes capacidades como la memoria, la concentración, habilidades que le van a ser de utilidad en adelante para su formación, pero también un sentido de comunidad. Nos parece muy importante en ese sentido que el libro justamente logra reunir a la mayor cantidad de personas posibles a través de lecturas en voz alta, horas de cuento, actividades que desarrollamos actualmente en penales y en centros de asistencia como INAVIF. Esa es la idea. Muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Hay algo más que querías decir? Invitar favor, a todos, me imagino. Los deseo invitar a la Feria de la Independiente que se está llevando a cabo a partir de este viernes 26 en el Ministerio de Cultura. Va de 3 de la tarde a 10 de la noche. Vamos a tener la presencia de 13 editoriales de diferentes regiones, de 13 regiones dentro de la feria, 42 editoriales, y las actividades que realizamos este fin de semana que justamente buscan vincular a más personas al fomento de la lectura. Muchísimas gracias, Lili, y esperemos que sea un éxito. Todas las campañas que hagan con respecto a fomentar la lectura, sobre todo en niños y adolescentes, esperemos que sea un éxito. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya es mediodía, solo recordar que hoy a las 2 de la tarde se va a retomar los interrogatorios con Jorge Simoes Barata, y también mañana y pasado mañana va a seguir hablando sobre todo lo que le pregunten sobre Susana Villarán, sobre Alan García, sobre los otros integrantes del APRA y hasta sobre también Ollanta-Humala, tal vez Keiko Fujimori. Bien, nosotros nos tenemos que ir, yo los dejo con Médicos en Acción con el doctor Armando Macé.